Bueno, yo no sé cuántos han estado viniendo durante estos domingos, pero tenemos 3 domingos hablando acerca de los ídolos modernos. No sé si tenemos la imagen en la pantalla que nos la puedan poner, pero ídolos modernos. Cuando se nos viene la palabra ídolos a la mayoría, ¿verdad? Pensamos, si venimos de un trasfondo católico, pues pensamos en los ídolos físicos, ¿verdad? No sé, en los colguijes o en estatuas o en diferentes formas de hacer ídolos físicos. Si venimos de mucho tiempo el cristianismo y hablamos de la idolatría, ¿verdad? Pensamos en todas esas cosas que nos atrapan, el pecado y tantas cosas que atrapan nuestro corazón, que nos quitan nuestra mirada de buscar a Dios. Y si bien todo eso sí son ídolos, estamos profundizando un poquito más en esto que significa la idolatría y los ídolos modernos, que yo pensando y estudiando un poco y oyendo lo que Enrique nos ha estado hablando en estas semanas, a la hora de la hora, la raíz de la idolatría es exactamente la misma, ya sea en una forma física de una estatua, ya sea en forma, ¿verdad?, de ser fan de alguien a quien idolatras y vives y haces todo para ser como esa persona, sin importar el cómo. La idolatría tiene que ver con todas aquellas cosas o aquellas personas a quien les damos un valor que es mayor al valor de la sangre de Cristo Jesús en nuestra vida. No tiene mucho chiste, ¿verdad? O sea, no es algo raro que explicar, no es algo raro de descifrar, simplemente todo aquello a lo que le das un alto valor en tu vida, que por lo tanto define cómo te comportas, define cómo piensas y define quién tú eres. ¿Verdad que sí? Esta semana, ¿verdad? Porque las mujeres hablamos de las dietas y todas esas cosas, perdonen hombres, pero yo les decía a mi grupo en casa, yo les decía, es como aquella mujer, ¿verdad?, que está fit, ¿verdad?, que sabes que logró lo que tú quieres llegar a ser, ¿verdad?, y la ves todos los días y todos los días ves qué come, qué hace, a dónde va, qué no hace, qué dice, qué no dice, ¿verdad? Y de repente quieres ser como esa persona. Eso es señal de simplemente idolatría. ¿Es buena? ¿Es mala? Pues yo no veo quizás algo malo, ¿verdad?, en eso, pero se va convirtiendo en algo que le damos tanto valor al final, si no tenemos cuidado, si no guardamos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, le vamos dando un valor que va ocupando el lugar de Dios. Y esto traducido es adoración. Idolatría es a quien tú adoras. Y si, como dijo Enrique el primer domingo, si lo que adoras determina tu conducta, tu propósito y tu identidad, y Dios no es tu adoración, ¿qué lo está determinando? ¿Qué determina qué haces cuando te levantas? ¿Qué determina qué haces cuando estás frente a una situación? ¿Qué determina lo que haces cuando la vida se te atraviesan cosas que no estabas esperando? ¿Qué determina tu conducta cuando Dios no habla y está en silencio? ¿Qué determina tu vida si tu adoración no es Él? Y estas semanas vimos 2 ídolos que pueden determinar nuestra vida, a quien podemos darle nuestra adoración. Y tenía que ver con ídolo de la independencia. Yo no sé cuántos se identificaron en esa. Yo en esa no tanto, pero ¿cómo me identifiqué en los ídolos de la comodidad? Porque a veces no vemos la comodidad como un ídolo, pero la comodidad es aquello, si tú le das valor, es a lo que tú te diriges para tú estar bien, para tú encontrar paz, para que otros determina a quién acepto en mi vida y a quién no, para yo estar cómodo con mi día, con mi vida y mi circunstancia. Todo eso se vuelve en idolatría. Hemos estado usando el pasaje, ¿verdad?, de Éxodo 32. Y miren, yo no sé si tú has leído esta historia, pero yo quiero animarte a que tomes tiempo para leerla, porque esta es una historia que a mí me impresiona muchísimo de la Escritura y la cual hemos repetido una y otra vez la humanidad. Es cuando Dios saca al pueblo de Israel, los saca de la esclavitud de Egipto. Tenían años
años esclavos, sin poder hacer nada, sin cero libertad, ¿verdad? Siendo castigados, golpeados, heridos y todas las generaciones viendo pasar a sus generaciones en la misma circunstancia. Y de repente viene Dios a través de la vida de Moisés y libera al pueblo de Israel, lo hace pasar por medio de las aguas, abre el mar en dos y lo libera. Y de repente le pide a Moisés: sube a la montaña, tengo que hablarte. Y el pueblo se queda solo, Moisés se va a la montaña y pasan 40 días y el pueblo se empieza a desesperar porque no oyen nada ni de Dios ni de Moisés. Y me impresiona porque, como ya vimos la semana pasada, ¿verdad? Y Enrique nos platicó acerca de esos otros ídolos, pero me impresiona algo que dice exactamente en el pasaje de Éxodo 32, versículos 5 al 6. Dice: y él tomó los ídolos de la mano de ellos, del pueblo de Israel, y está hablando de Aarón, el hermano de Moisés, y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijo Israel, escuchen esto, Aarón le estaba diciendo al pueblo de Israel: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. What? O sea, de repente se desesperaron, no oyeron a Dios, estaban en un tiempo de incertidumbre, de silencio, de problemas quizás, ¿verdad? No estaba el líder principal y entonces hacen ídolos y se atreven a decir que esos ídolos los sacaron de Egipto. Miren, yo leo esto y a mí se me quiebra mi corazón si yo fuera Dios. ¿Te imaginas que tú ayudaste a alguien a salir de alguna circunstancia, ¿verdad? Y de repente esa persona se atreve a decir: ¿tú me ayudaste? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado, ¿verdad? No es que uno se cree el héroe, pero pues haces tu parte. Y pues tú quieres que de alguna manera digan gracias, ¿no? Hiciste una parte, gracias a ti, ¿verdad? Estoy aquí, no sé, algo. Y de repente, ¿verdad? Se atreven a decir que los ídolos que acaban de formar son los ídolos que los sacaron del lugar de esclavitud. ¿Saben que eso sucede mucho en nuestro corazón? Cuando hay tiempo de silencio en nuestra vida, cuando hay tiempo de incertidumbre, cuando viene la marea bien alta, ¿verdad? Y de repente parece que no oímos a Dios, que no vemos a Dios, nos atrevemos a darle la gloria o a darle el reconocimiento de victoria a muchas cosas que no son quien verdaderamente te libró en primera instancia. Y de repente dejamos de poner nuestra adoración en aquel que sí nos libertó. Qué rápido somos, qué rápido es el ser humano para que en el momento en el que Dios no responde a lo que nosotros queremos, cambiamos luego. Nuestras emociones, nuestra mentalidad, nuestra conducta se voltea rápido hacia otras cosas, otras personas o a mi propia opinión para continuar hacia adelante. Y de repente dejamos de reconocer a quien realmente nos ha dado la verdadera libertad. Y sucede idolatría. Es un cambio de a quién le pongo el valor. Y ahora lo tenía aquí en Dios, pero las circunstancias cambiaron. Entonces ahora lo tengo que poner en el dinero quizás, que es lo que me va a ayudar ahora. En la familia, que ahora sí está de mi lado. Antes no, pero ahora sí está de mi lado, ¿verdad? En el trabajo en quien puedo poner mi confianza en este momento. Y de repente todo se torna en un segundo, rápidos, para voltear nuestro corazón a otras cosas que no son Él. Y lo que sucede es muy fácil, hay un cambio de confianza. Entonces, idolatría es un cambio de confianza. Dejamos de confiar en Dios para confiar en todas aquellas cosas a las que ahora sí podemos aferrarnos. Hoy quisiera añadirle a
a los ídolos modernos un ídolo nuevo, y es el ídolo de nuestra propia opinión. Es el ídolo de confiar en nuestra propia opinión. Y si yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué es mi propia opinión? ¿Verdad? Yo creo que todos responderíamos un poco lo mismo, ¿verdad? Es aquellas cosas que yo pienso que son verdad, son aquellas cosas a las que yo creo que son reales. Les voy a decir lo que dice el diccionario de la lengua española. Dice, que alguien tenga su propia opinión significa que puede formar juicios y tomar decisiones basándose en sus propios análisis, valores y reflexiones sin depender únicamente de lo que otros digan. ¿Estamos bien hasta ahí, no? ¿Se vale? ¿Se vale tener opinión? Se vale que nosotros formemos un juicio, tomemos decisiones basándonos en lo que pensamos, en lo que analizamos, en lo que tenemos alrededor, sin depender únicamente de lo que otros nos dicen. Dice, esto implica en desarrollar un criterio propio, lo que no quiere decir, di conmigo, no quiere decir, dilo fuerte, lo que no quiere decir, dice, que esa opinión sea necesariamente la correcta. Voltea con la persona que tienes al lado y dile, tu opinión, si bien es buena, no significa que sea la correcta. Yo ya vi 2, 3 caras que eso no les gustó. A mí no me gusta, ¿verdad que no? Y miren, les voy a ser bien honesta, yo peco de esto. Yo soy española. Y aquí tengo otra española, mi prima está de visita, para quien no la conocen, ella es Carla, viene de las Islas Canarias, ¿verdad? Cuando la oigan hablar sabrán cómo hablaba yo antes, ¿ok? Así hablaba. Pero yo tengo mis propias opiniones y les puedo decir un pecado un poquito más avanzado. Los problemas que ha habido en mi matrimonio cuando los ha habido tienen mucho que ver porque soy muy opinionuda. Mira, los hombres se rieron. ¿Eso sí les gustó? A ver, ¿quién es el opinionudo en casa? La mayormente, mira, yo ya vi una mano. Mayormente somos las mujeres, tenemos mucho que decir. Nos han restringido por mucho tiempo, no se crean. Pero la realidad es que nos gusta opinar, pero no significa que nuestra opinión necesariamente sea la correcta, sino que es el resultado de un proceso de pensamiento personal. Es muy interesante estudiar esto. ¿Por qué? Porque la cultura de hoy en día dice que todos digamos lo que pensamos. ¿Y saben cuánto ha destruido eso a nuestra nación? ¿Saben cuánto ha destruido eso muchos hogares? ¿Sabes cuánto han destruido esto muchos matrimonios? Ha destruido esto muchos padres, hijos. Ahora los hijos se levantan y dicen, pero yo tengo una opinión. ¿Y qué me importa? ¿Verdad? Las que fuimos criadas a la antigüita volteamos y ¿tu opinión? Ni por aquí, ni por acá. ¿Verdad? Pero ahora hay que oír a los hijos, hay que oírlos atentamente. Pero yo tengo que explicarle a mis hijos, sí te voy a oír tu opinión, pero sí quiero decirte algo, tu opinión no va a definir lo que yo voy a hacer. La voy a escuchar. Quizás hay algo de tu opinión que yo necesito para el proceso de lo que voy a hacer, pero no significa que tu opinión sea la que determine lo que yo voy a hacer. No solamente eso, a mí me enseñaron, y creo que es algo muy sabio porque la escritura lo dice, ¿verdad? Dice, a mí me enseñaron desde siempre que no todo lo que se piensa se opina, se dice. No todo. ¿Por qué? Por muchos factores, porque a veces estamos en el fuego del pensamiento y decimos cosas que no debemos, porque a veces estamos en el fuego del pensamiento, ¿verdad? Y no queremos escuchar. Pero Santiago 1 dice que el que quiera ser sabio, pida sabiduría a Dios. ¿Saben para qué? Dice, para ser tardos para hablar y prontos para oír. Y cuando uno vive en la idolatría de su propia opinión, donde lo que yo pienso, lo que yo creo es lo que es, uno no puede ser tardo para hablar ni pronto para oír, sino que hacemos todo lo contrario. Somos prontos, ¿verdad?, para hablar y muy tardos para oír, sino decir que ni siquiera
oímos. Y yo quiero decirte 3 cosas que hace el ídolo, que idolatremos nuestra propia opinión. ¿O qué es? 1, no se los pasé, pero no sé si no, ¿verdad? No los van a tener. 1 es pensar que uno siempre tiene la razón. ¿Qué significa? Que yo siempre tengo la razón, ¿verdad? Mi suegro, por mucho tiempo, cuando tú querías entrar a su internet, ¿verdad? Decía, el suegro tiene siempre la razón. Y era un chiste, ¿verdad? Era un chiste que hacíamos como familia, pero me da risa porque tener mi propia opinión es eso. Siempre tengo la razón. Es alguien que confía más en su entendimiento que en lo que otros o Dios dice. 2, es alguien que no puede prestar atención a otros o aceptar el consejo o la corrección de otros. Yo creo que mientras voy diciendo esto, todos encajamos de alguna forma o algún momento en esta idea de idolatría. El número 3 significa creer que no hay nada más que aprender porque yo lo sé todo. ¿Te has encontrado con alguien así? Y cómo choca, ¿verdad? O sea, te dan ganas de darte la vuelta y decir, contigo ni a la esquina. ¿Verdad que no? Tener a alguien que voltea y dice, yo eso ya me lo sé. Ah, sí, ya lo sabía. No, pero es que así no es. ¿Sí? ¿Les ha tocado hablar con alguien así? ¿O tienen hijos así? No levanten la mano para no exponer a nadie, ¿verdad? Es yo tengo la razón, yo tengo mi verdad, no importa lo que otros digan, yo estoy en lo correcto. Esta es la obsesión que tiene hoy en día la cultura en la que vivimos. Yo estoy en lo correcto. Y te quiero dar varios pasajes. No quiero hablar de mi propia cosecha porque no hay nada en mí para esto, porque yo peco de lo mismo. Pero Proverbios, que es el libro de la sabiduría de Dios. Proverbios habla bastante de esto. Dice, Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Pues teme a Jehová y apártate del mal. Y luego Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pareciera que nuestra propia opinión es lo que sí debemos hacer, ¿verdad? Parece recto, pero es Jehová, dice, quien pesa realmente los corazones. Romanos 12:16 dice, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Proverbios 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión. Fíate, ven cómo tiene que ver todo con confianza. Fíate en Jehová tu Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión. Proverbios 26 dice, ¿has visto a un hombre que se tiene por sabio? ¿Has conocido a alguien que piensa que lo que él sabe es mejor que lo que cualquier persona sabe? Dice, hay más esperanza para el necio, para el tonto, para el que no sabe, que para el que vive en su propia opinión. ¿Cuántos quieren salir de aquí hablando su propia opinión? Es impresionante como no hay sabiduría en mi propia opinión. Cuando uno vive en el orgullo de la propia opinión, la sabiduría de Dios no se encuentra en medio de ese orgullo. Pero cuando le entregamos a Dios el ídolo de la propia opinión, cuando aprendemos a hacer lo que Santiago dice, a ser prontos para oír, tardos para hablar y más tardos para enojarnos, dice la Escritura, entonces podemos crecer en obediencia a Dios, en confianza en Dios y en amor los unos para con los otros. ¿Saben? Lo que más daña mi propia opinión, a Dios no lo dañas. Lo que más daña en tu propia opinión son tus relaciones. Destrozas tus relaciones. Y hay un afán por ganar, que yo me diría que la idolatría en este aspecto de mi propia opinión es el afán por yo ganar.
Porque cuando queremos nomás poner lo que nosotros creemos, sabemos, tenemos, pensamos que es, lo único que estamos logrando es ganar una pelea. ¿Y saben quién se deleita ahí? ¿Quién se deleita? Tranquilo. Nos vamos a arrepentir hoy. ¿Qué está pasando? ¿Quién se deleita ahí? Es el enemigo, quien vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Y no lo vino haciendo de una forma mágica como ahorita el 31 de octubre, ¿verdad? Lo vino haciendo trayendo discordia entre nosotros. Trayendo discordia entre tu esposo y esposas, trayendo discordia entre padres e hijos, trayendo discordia entre amistades, trayendo discordia entre abuelos, nietos, compañeros de trabajo, trayendo discordia porque todos queremos poner por delante nuestra propia opinión. Y eso está guiando nuestra conducta, nuestro propósito y está guiando nuestra identidad. Y yo creo que es tiempo de voltear las cosas. Y si Dios se va a convertir en toda nuestra adoración, lo primero que tenemos que entregarle ahorita es nuestra propia opinión. Cierro nada más con un ejemplo que tú puedes leer en tu casa. 1 Samuel 13, 1 Samuel 15, lo puedes leer. Fue cuando el rey Saúl fue desechado. ¿Ustedes saben por qué el rey Saúl fue desechado del trono? ¿Alguien sabe? Bueno, se los dejo de tarea. 1 Samuel 13, 1 Samuel 15. Pero de manera general les quiero decir, Saúl fue desechado del trono porque en 2 ocasiones que Samuel le dijo qué tenía que hacer, Saúl se desesperó porque no veía que Dios hiciera a tiempo o llegara a tiempo, y él en su propia opinión decidió hacer algo que Dios le había dicho que no hiciera. Y en 1 Samuel capítulo 15, y voy a cerrar con esto porque tenemos bautizos allá afuera. ¿Cuántos se van a bautizar? Un montón de gente. 1 Samuel capítulo 15. Miren lo que dice, me impresiona un montón este momento. Saúl por segunda vez desobedece a Dios, se desespera, él decide lo que él tiene que hacer porque piensa que es mejor. Y Samuel va en busca de Saúl para decirle las palabras de Dios, de lo que Dios iba a hacer con él. ¿Y saben qué le dice el pueblo a Samuel? Le dice, Saúl se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí. Cada vez que tú pones tu propia opinión por delante, ¿sabes a quién le estás construyendo un monumento? Háganse así. Duele, cala, ¿verdad? Este fue el fin del reinado de Saúl. Se ha levantado un monumento para sí y dando la vuelta ha seguido hacia adelante. Yo no sé tú, pero cuando a mí Dios me muestra estas cosas, yo veo la gracia de Dios para detenerme y no seguir hacia adelante en lo que no proviene de Él. Para detenerme y recalibrarme a que estoy poniendo mi confianza en mí misma. Y he dejado de poner mi confianza en Él. Y cierra Samuel diciéndole a Saúl, miren, Saúl se excusa, es que es muy largo esto, en otro día, pero dice, lo hice para ofrecerle sacrificio al Señor, ¿verdad? Y luego le dice Samuel, se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios como en la obediencia a la voz de Él. Entiende, Saúl, que confiar y obedecer en Él es mejor que todos tus sacrificios. Entiende, Saúl, que el prestar atención es mejor que la grasa de cualquier cordero que tú le puedas ofrecer a Dios.
Por eso les digo, cuando rendimos este ídolo, podemos obedecer, podemos prestar atención y podemos tener vida y podemos vivir con un propósito mayor a nuestra propia opinión. Y quiero cerrar con esta pregunta. Si te pones de pie conmigo, por favor. ¿Cuántos pueden reconocer que cuando han puesto su propia opinión por delante sin escuchar a nadie, el resultado no ha sido bueno? Una y otra vez. Una y otra vez. Y no que no tengas razón en ciertas cosas, sino que no tengas voz, ¿verdad? Y no que no puedas pensar. Nosotros tenemos un colegio porque queremos niños pensantes, ¿verdad? No bonitos que los manipulen, queremos que piensen lo que hacen. Pero queremos que piensen con sabiduría. Y yo creo que cada uno de nosotros queremos que nuestra opinión esté llena de la sabiduría de Dios. ¿Verdad que sí? Porque esa es la que nos va a hacer ir hacia adelante y vivir en una conducta y vivir de una manera que levante el nombre del Señor en nuestra vida y no nuestro propio nombre. ¿A que sí? Entonces ahí con los ojos cerrados vamos a cerrar, ¿verdad? Esta serie entregándole al Señor nuestra propia opinión. Y eso es algo muy personal de tú y Dios. Y es muy sencillo, no hay que darle muchas quizás vueltas o hacer algo muy grande. Simplemente decirle: Señor Jesús, por mucho tiempo mi propia opinión ha dictado lo que hago, lo que digo y cómo vivo. Y quizás no es algo que ha sido malo o que me ha llevado a un camino terrible. Pero eso no quita que he dejado de poner mi confianza en ti. Y hoy, Señor, quiero la sabiduría que viene de ti para crear mis opiniones según tu verdad, para crear mis opiniones según tu palabra, para crear mis opiniones según tu voz, para crear mis opiniones según la familia de la fe, para crear mis opiniones, Señor, oyendo la sabiduría de otros, Señor, para construir mi vida no solamente en mí, sino en lo que tú me has llamado a hacer. Oye Israel, tu Dios, oye Israel, a tu Dios. Dios uno solo es. Lo amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, hoy entregamos nuestra opinión para amarte a ti y para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Hoy rendimos la idolatría de nuestra propia opinión y volvemos nuestro corazón y toda nuestra devoción y toda nuestra adoración a ti, Jesús, porque confiamos en ti. Si puedes decirle esto al Señor, dile: confío plenamente en ti para los buenos tiempos, para los tiempos de incertidumbre, para los tiempos de espera, para los tiempos de traición, para los tiempos de dolor, para los tiempos de enfermedad, para cualquier temporada en mi vida, Señor.